soy Julio Quintero, agente registrado para efectos migratorios en Australia y director de Education and Migration Group. Hoy los invitamos a escuchar un poco nuestra opinión acerca de cuándo Australia va a abrir las fronteras. Para esto hay que tener varias consideraciones para poder determinar una fecha probable. Esto es, quiero advertirles, una especulación de nosotros basada en nuestro conocimiento y de lo que está pasando aquí en Australia. Las consideraciones principales son qué está pasando con el virus en Australia durante esta pandemia. Básicamente Australia ha manejado de tal manera la entrada a Australia y todas las restricciones que hemos tenido que desarrollar durante todo este año, ya más de un año, han sido enfocadas a controlar el virus. Por lo tanto, el virus en Australia se ha ingresado principalmente de afuera, pero en cantidades muy mínimas. Entonces no hemos tenido así un gran desarrollo del virus en la comunidad. Australia está dividido en 8 estados y cada estado ha sido autónomo en el manejo de sus restricciones de entrada de otros estados y de afuera, lo que ha permitido que, en mi opinión, sea muy exitoso la manera de controlar el virus. Bien, esa es la primera consideración. Entonces no hay virus en Australia. Podemos decir que no hay virus en Australia, sino hay una cantidad mínima que le ha permitido a Australia ir abriendo internamente todos sus negocios, etcétera, para que la economía vuelva a sus ritmos normales. Esa es la primera consideración. La segunda consideración que hay que tener en cuenta es qué está pasando en los países donde potencialmente personas quieran moverse a Australia cuando Australia permita el ingreso. Entonces, las consideraciones que Australia está teniendo en cuenta son cómo ha manejado el país el virus, cómo va el desarrollo de su proceso de vacunación, ahora es qué virus tiene, porque el virus ha mutado varias veces. Entonces hay una nueva generación del virus. En este momento están clasificados por las letras del alfabeto griego, entonces el alfa, beta. En este momento hay una variedad delta que es muy agresivo, que proviene de India. Entonces también qué virus está desarrollándose en el país de origen de la persona y cuál es el sistema de vacunación que está utilizando. Esa es la segunda consideración. La tercera es que Australia ha venido desarrollando parámetros de estandarización de países para empezar a abrir de manera escalonada en cada país unos acuerdos, que llamamos las burbujas o bubbles, donde ese país con Australia hace un acuerdo. Entonces, Nueva Zelanda tiene uno, es decir, si usted está en Nueva Zelanda y ha pagado su cuarentena, etcétera, etcétera, entonces puede ingresar a Australia. Lo mismo se está desarrollando uno nuevo con Singapur, de tal manera que las personas que estén en Singapur puedan entrar a Australia. Bien, esa es la segunda consideración. La tercera consideración es cómo va Australia a manejar el ingreso. Entonces van a tener que hacer cuarentena. Si tiene vacuna, depende qué vacuna tenga, va a ser el periodo de vacunación, de cuarentena, perdón, o si no tiene que hacer periodo de cuarentena. Esa es la tercera consideración. La cuarta consideración es ¿con qué visa entra usted? O sea, ¿cuál es su propósito de venir a Australia? Entonces, si es de manera temporal, si es de manera permanente, ¿qué visa tiene? Si usted tiene familia en Australia, si no tiene familia en Australia, etc. Todas esas consideraciones las va a tener en cuenta el gobierno para determinar una fecha. Actualmente, ¿qué está pasando? Australia tiene oficialmente cerradas, o tenía oficialmente cerradas hasta el 17 de junio las fronteras. O sea, el gobierno federal estableció una fecha de cancelación de fronteras al 17 de junio y antes de esa fecha se renovaron hasta el mes de septiembre. O sea, oficialmente está cerrado todo hasta septiembre. ¿Eso qué quiere decir? Que en el siguiente paso, cuando Australia llegue hacia el mes de septiembre, se conocerá la nueva fecha de restricción hasta cuándo va, lo que nos dará una idea más aproximada de cuándo van a ser abiertas las fronteras. Ahora, teniendo en cuenta todas esas consideraciones, nosotros como empresa que trabaja en el área de migración y de educación especialmente, ¿qué creemos? Entonces nosotros creemos firmemente que el año entrante, a inicios del año, vamos a decir enero y febrero, el gobierno de Australia permitirá el ingreso de estudiantes a Australia y de personas que tengan, de acuerdo a los parámetros que se establezcan, cumplan los requisitos para poder entrar a desarrollar sus estudios o migrar de manera permanente, etc. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
y las recomendaciones en este momento si usted está pensando en venir a estudiar a Australia o tiene una visa para moverse a Australia. La primera es que organice las cosas pensando en el 2022, es decir, este año no va a suceder. En este momento hay un sistema de permisos para personas que tienen familia acá o un caso fuera de control, etc. Inclusive hay gente que tiene ciudadanía en Australia y no ha podido ingresar porque no cumple los requisitos para esos permisos. Entonces, lo que esperamos es que una vez se formalice el tema de la vacunación en términos de porcentaje, o sea que la población de Australia ya tenga un porcentaje de vacunación bien alto, se va a abrir las fronteras. Entonces eso va a ser en el año 2022 en nuestra opinión, en enero o febrero. Entonces si usted está pensando en venir a Australia a hacer un proceso de estudios, una visa de estudiante, la recomendación sería iniciar el proceso en el mes de agosto. ¿Para qué? Para tener tiempo suficiente, hacer el proceso de selección de sustitución, hacer la solicitud de visa, de tal manera que antes de que se termine el 2021 ya pueda usted contar con la visa y cuando se abran las fronteras poder ingresar sin ningún problema. ¿Por qué lo hacemos pensando en esa fecha? Porque si lo hacemos pensando en este año, potencialmente tendríamos que cambiar la fecha más de una vez para que después pueda ingresar. Es una carga administrativa muy grande y una incertidumbre muy grande para usted. Entonces nosotros recomendamos trabajar con una fecha un poco más real. Bien, entonces si se trabaja con ese escenario, ¿qué tiene que hacer ahora? Entonces ahora lo que tiene que hacer es pensar qué es lo que quiere hacer, contactarnos. Entonces lo invitamos a que nos contacte en los links que están en la descripción del video para empezar un proceso de selección de lo que va a hacer el año entrante cuando llegue acá. O sea, seleccionar su institución educativa, enterarse de todo lo que necesita, el presupuesto, ojalá una asesoría migratoria si está interesado potencialmente más adelante, después de que termine sus estudios, mirar las posibilidades de quedarse acá, si eso es lo que le gusta o lo que quiere hacer y cumple con los requisitos que la ley establece. Entonces, creemos que va a ser el año entrante, creemos que sí va a suceder. De hecho ya hay algunas cosas que el gobierno está haciendo a nivel estatal para permitir planes pilotos para que puedan empezar a entrar estudiantes, hacer cuarentena en sitios específicamente designados. Entonces el ambiente es optimista. Australia, uno de sus elementos más importantes de su economía es la educación internacional, entonces creemos que va a ser el año entrante que se reactive nuevamente todo el sistema. Y lo mismo la parte migratoria. Para Australia, ustedes saben, es un país de inmigrantes y es muy importante que la migración forma parte de la economía y es uno de los factores más importantes. Entonces esperamos que eso suceda nuevamente como conclusión a inicios del año 2022. Gracias por ver este video y los esperamos en el próximo.